Hola, este vídeo es una pequeña reflexión sobre un aspecto que termino comentando en el vídeo anterior sobre el D2, sobre su capacidad, como es una prueba muy interesante, muy utilizada y muy potente psicométricamente para evaluar la atención selectiva, pero termino el vídeo anterior diciendo que quizá no es la mejor prueba del mundo para evaluar la atención sostenida. Y voy a hacer esta reflexión en voz alta para el que le interese. ¿Qué es la atención sostenida? Bueno, pues la atención sostenida podemos entender que es ese mecanismo atencional que se enciende cuando yo ya no estoy poniendo todo el esfuerzo ejecutivo, ¿no? Mi control ejecutivo ya no está ejerciendo todo el esfuerzo del mundo en encontrar targets entre distractores, porque de alguna manera estoy empezando a procedimentalizar la tarea. Por tanto, mi gasto energético disminuye porque yo ya empiezo a tener un cierto expertise, ¿no?, en la tarea, empiezo a tener una cierta práctica procedimentalizada en la tarea y por tanto no necesito consumir tantos recursos en ella. Esto ocurre, por ejemplo, vamos a poner el clásico ejemplo de la conducción, ¿no? Un conductor novel que está aprendiendo tiene que estar continuamente con todos los focos, todas las alarmas, con todo su control ejecutivo encendido durante la conducción, porque está aprendiendo a conducir. Por tanto, está haciendo un gran gasto energético en términos de atención selectiva. ¿Qué ocurre cuando ese individuo novel, ya con su carné de conducir, hace su primer viaje a la playa? Pues que esa persona que gastaba una gran cantidad de energía durante su aprendizaje para conducir el coche, ahora de repente se encuentra en una carretera nacional de 2 carriles, va despacito por su carril derecha tan a gustito y de repente se autodescubre conduciendo sin estar realmente haciendo un gasto energético, porque de repente descubre que ya no es necesario estar poniendo todo el foco, ¿no?, todas las luces encendidas, ¿no?, sobre la tarea, porque yo ya tengo un cierto control sobre la tarea y esto me hace que pueda estar escuchando música, hablando con el copiloto y por tanto enciende esa persona sus mecanismos de atención sostenida. Las personas que están acostumbradas a conducir encienden ese mecanismo de atención sostenida mucho antes, probablemente en rutas conocidas, por supuesto en viajes largos, casi desde el principio. ¿Qué es lo que pasa en una tarea de cancelación? Vámonos ya a la evaluación neuropsicológica. ¿Qué es lo que pasa en la tarea de cancelación? Pues que el neuropsicólogo o la neuropsicóloga me dice, tienes que tachar este tipo de simbolitos. Yo entiendo las instrucciones y me pongo a tachar ese tipo de simbolitos. Pero estoy con todo el foco puesto en la tarea. Por tanto, la tarea es una tarea de atención selectiva muy pura. Yo estoy seleccionando objetivos entre distractores y tengo todo el focazo ahí puesto en eso. Y esta es la reflexión. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que yo ya sienta que no necesito tanto foco y puedo empezar a relajar? Puedo empezar a hacer menos gasto energético. Puedo empezar a pensar en la lista de la compra que tengo que hacer mañana para llenar la nevera. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que yo sienta que no hace falta tener encendido todo el control ejecutivo en la tarea? Pues probablemente los 4 minutos 40 que dura el D2 son insuficientes. Es decir, a mí me cuesta trabajo pensar, ya por supuesto en niños estoy completamente seguro, pero a mí me cuesta trabajo pensar que un adulto en 4 minutos 40 se sienta tan experto en el D2 que realmente encienda ese mecanismo de resistencia a la monotonía. Es decir, ese mecanismo de yo ya soy experto en tachar D2 y por tanto puedo estar pensando en mis cosas. Puedo estar con un gasto energético menor. Porque 4 minutos 40 para muchos adultos no es tiempo suficiente para llegar a ese nivel de pericia en la cancelación del D2.
Se me ocurre, como ejemplo contrapunto, ¿no? Para ver el contrapunto, una prueba de evaluación cognitiva que es algo antigua, pero que a mí me gusta mucho y de vez en cuando la sigo usando. Me resisto a que caiga en el olvido y por eso la suelo mencionar en clases de evaluación cognitiva, y la estoy mencionando ahora en este vídeo por este mismo razón, que es una prueba que se llama Toulouse-Pierron. Esta es una prueba antigua de evaluación cognitiva, que era un folio entero con unos cuadraditos muy chiquititos, con unas rayitas, es decir, una cosa como de mucha agudeza visual, vamos a decir, ¿no? Y los ítems son pequeños, hay que cancelar 2 tipos de ítems, esto me obliga a estar cuidadosamente seleccionando, sobre todo en los primeros minutos, cuáles son los targets y cuáles son los distractores. Pero, ¿qué tiene de interesante esta prueba? ¿Por qué la menciono? Porque esta prueba se administraba durante 10 minutos. Yo he pasado como sujeto esa prueba y sé que en algún momento alrededor del minuto 6, 7, 8, no sé cuándo, yo ya empiezo a desconectar. Es decir, esa sí que es una prueba de atención sostenida. Porque dura el tiempo suficiente para que yo me empiece a sentir experto en la cancelación de los simbolitos del Toulouse-Pierron. Pero no ocurre en el minuto 4, en ningún caso. Ocurre más bien hacia el final de la prueba. ¿Qué significa eso? Que si en el Toulouse-Pierron yo analizo el primer minuto de Toulouse-Pierron, cuántas cancela el sujeto en el primer minuto, cuántas omite, cuántas se equivoca, ¿no? Es decir, en términos del D2 sería TA, C y O, ¿no? Esas 3 medidas, aciertos, errores y omisiones, en el primer minuto de Toulouse-Pierron y en el último minuto de Toulouse-Pierron, en una prueba que dura 10 minutos, yo ahí sí que estoy evaluando la atención sostenida. Porque estoy viendo cómo rinde el sujeto en situación de atención selectiva, con todo el focazo encendido, cuando acaba de empezar la tarea, cuando es inexperto además en la tarea, y lo estoy comparando con su rendimiento cuando ya tiene una cierta experiencia en la tarea, y además me consta que está tan aburrido de hacerla, es tan monótona la tarea, está tan cansado de hacerla, que la está haciendo con el piloto automático. Y lo que ocurre cuando observamos esa comparación entre el primer minuto de Toulouse-Pierron y el último minuto de Toulouse-Pierron es que habitualmente el último minuto de Toulouse-Pierron la persona tiene un rendimiento más alto, similar o más alto. No disminuye. Si disminuye es un indicador claro de que claudica la atención sostenida. Es decir, que el individuo cuando... Es que fijaros, es muy interesante porque lo que significa es que cuando el sujeto está haciendo una tarea repetitiva, se aburre y deja de atender. Pero tengo que aburrirle. Tiene que darme tiempo a que le aburra. Si no le aburro, no hago que la tarea sea, madre mía, cuánto tiempo lleva haciendo esto, ya me quiero morir, a ver si acaba ya el sufrimiento. Si esa sensación de tiempos modernos, ¿no? Chaplin apretando tornillos, ¿no? En la fábrica de tiempos modernos, ¿no? Esa cosa de atención sostenida, que es la que ocurre cuando conducimos de aquí a la playa, ¿no? Desde Madrid hasta la playa, o conducimos largas distancias, o cuando estamos cancelando simbolitos durante 10 minutos, ¿no? Y estamos ya agotados, pero seguimos siendo buenos haciéndolo. ¿Por qué? Porque tenemos esa expertise, ¿no? Adquirida, tenemos ese aprendizaje procedimental que estamos ya poniendo casi en un modo automático, ¿no? Ahí es donde estoy midiendo la atención sostenida. Y por supuesto, pruebas, por ejemplo, como la cancelación de la WISE o de la WISC, en 45 segundos ni de coña. Es decir, 45 segundos es imposible que se encienda la atención sostenida. No existe atención sostenida en 45 segundos para una tarea nueva, es imposible. 4 minutos 40 que dura el D2, tengo la sensación, al menos en mi caso, a mí no me provoca tanta fatiga como para encender atención sostenida. Por tanto, el D2 quizá
No es tan buena prueba para eso en población general, y Toulouse-Pierron emerge como la prueba ideal, porque es larga, 10 minutos, porque es difícil y por tanto provoca ese sentimiento de yo ya soy experto en esto, puedo seguir haciéndolo 20 minutos más mientras pienso en la lista de la compra. Eso es atención sostenida. Por tanto, esta reflexión la hago también para que seamos más conscientes de que muchas veces en nuestros propios informes hablamos de la atención sostenida en términos en los que probablemente nos estemos equivocando. Si no hemos llegado realmente a fatigar al sujeto en términos cognitivos, realmente ese mecanismo de atención sostenida no se ha encendido. Por ejemplo, en una evaluación neuropsicológica completa, vamos a poner de 1 hora y cuarto, en esa evaluación neuropsicológica completa, si yo veo que el paciente, el último cuarto de hora, está realmente cansado, piensa más despacio, responde más despacio, sí que esa evaluación completa puedo informar en términos observacionales, cualitativos, acerca de su atención sostenida. Porque sí que puedo considerar que toda la evaluación es una sola tarea, que toda la evaluación, por tanto, le ha cansado y que no es capaz de mantener el tono. Por tanto, su atención sostenida será deficitaria. Y, por ejemplo, en algunos niños, sobre todo los más chiquititos, 6, 7, 8, hasta los 10, 11 años, podríamos observar en el D2 ese efecto de fatiga cuando hacemos la curva de trabajo de TR, ¿no? Cuando unimos los puntos de TR y vemos que la curva claudica, es decir, que el sujeto no mantiene el tono a lo largo de los 4 minutos. En ese caso sí que tengo razones suficientes para decir este niño tiene problemas de atención sostenida porque en los 4 minutos 40 que ha durado el test no ha sido capaz de mantener el tono y por tanto en el colegio seguramente tampoco es capaz de atender a la profesora. Y eso lo vamos a encontrar con niños. Cuando vayamos con niños un poquito más mayores y por supuesto con adultos, 4 minutos 40 son tiempo, es un tiempo bajo mi punto de vista insuficiente para poder suponer que hemos encendido ese mecanismo de resistencia a la monotonía. Por tanto, ahí dejo la reflexión para que retomemos probablemente entre todos el uso de Toulouse-Pierron como prueba para cansar a los pacientes, como prueba para agotarles. Eso sí, no lo incluyamos en nuestro protocolo de rutina, porque si yo paso Toulouse-Pierron al principio de una evaluación neuropsicológica, he cansado probablemente al paciente que se fatigue, le he cansado para el resto y eso va a afectar al rendimiento en las pruebas de memoria, de lenguaje, del resto de procesos. Tampoco puedo poner Toulouse-Pierron al final porque el paciente ya viene cansado de la evaluación completa, por tanto tengo que restringir el uso de pruebas de cansancio, de pruebas de atención sostenida en la que de verdad esté haciendo una tarea monótona, rutinaria al sujeto, tengo que reservarlas tengo que reservarlas para situaciones en las que pueda aplicarlo. Por ejemplo, si yo a un paciente voy a tener la oportunidad de evaluarle en 2 o 3 sesiones, pues una de esas sesiones sí que me puede interesar provocarle esa fatiga para ver si se resiste a ella. Pero porque voy a tener otras sesiones para terminar la evaluación. Si solo tengo una sesión para hacer la evaluación y le fatigo, lo estoy haciendo muy mal. Por tanto, no hablemos de la atención sostenida sin estar seguro de que la hemos provocado en nuestros informes de evaluación neuropsicológica. El D2, a partir de 12, 13 años, creo que no es tiempo suficiente para fatigar a una persona. Por tanto, muy probablemente no encontremos ese efecto, ¿no? Que es lo que de hecho estamos, entre comillas, pretendiendo evaluar. Muchas gracias por vuestra atención. Quedo pendiente de más preguntitas para hacer más vídeos en el futuro. Un saludo.